Bien, buenos días a todos ustedes chicos, espero que tengan un lindo día. En esta clase de hoy vamos a ver sobre las paradojas y las falacias. Como objetivo del tema tenemos analizar la presencia de las principales falacias en textos académicos y de la prensa nacional e internacional, así como ejemplos. Para ello, antes de iniciar con la clase, me gustaría realizar 4 preguntitas. Bien, como primera pregunta es, ¿qué entendemos por falacias y paradojas? Vamos, pueden contestar, chicos. Bueno, creo que una falacia sería más o menos una mentira, una forma de mentir a una persona. Exacto. Estos buscan engañar para que esas personas sean atraídos hacia ello. Como segunda pregunta tenemos, ¿en dónde se encuentran las falacias? En la vida diaria, en las conversaciones que tenemos con las personas, Sí, ¿en qué más? ¿En dónde podemos encontrar? tal vez en los textos. Sí, ¿y qué más? ¿En dónde más? Puede ser en los periódicos, en los canales de televisión, discursos y esas cosas. Sí, exacto, también en las noticias también lo podemos encontrar estos tipos de falacias. Bien, ¿cómo sucede una paradoja? ¿Saben cómo sucede? No sé, no puede ser esto de, ¿cómo es? No tengo muy claro. No tiene claro. Carito, ¿sabe? No, No, yo tampoco no sé, no tengo idea. Bien, una paradoja sucede cuando haya una contradicción, es decir, si un argumento tiene varias contradicciones, esto es lo que genera una paradoja, como por ejemplo puede decir que es pobre pero a la vez rico. Ahí surge una contradicción. No sabemos cuál será verdadero o falso, así puede ser verídico o falso. Bien, por último, ¿cuál es la diferencia entre una falacia y una paradoja? Acabamos de ver, no me digan que no ah, saben. la falacia, como había mencionado, es una forma de engañar a una persona mediante el uso de palabras. Y en cambio, una paradoja podría decirse que es eh, las, ¿cómo es esto? Las contradicciones. Las contradicciones que Es decir, existe esto tanto no el hay argumento. de ley porque las paradojas nunca se encuentra un argumento válido, ya que debido a que éstas siguen contradiciéndose entre la una y la otra, llegan a ser infinitas. Ahora me gustaría compartirles una pequeña presentación sobre las falacias y las paradojas. Bien, vamos a iniciar. Por las falacias encontramos o sabemos que es un argumento falso o engañoso que parece válido pero no lo es. Estas pueden clasificarse en formales e informales. Por las falacias formales se produce cuando el argumento no respeta la forma más válida de razonamiento. Estas pueden ser afirmaciones del consecuente, así como negaciones del antecedente. Por afirmaciones del consecuente se entiende que si A, entonces B, o si B es entonces A. Es decir, si llueve, el cielo se moja. Por lo tanto, hoy llueve, es decir, el suelo se ha mojado. Por la negación del antecedente se entiende como si fuera si A es entonces B. Si no A es entonces B. Es decir, si llueve, el suelo se moja. Hoy no llueve, por lo tanto, el suelo no se moja. Bien, por falacias informales, en estas se entiende que son razonamientos o expresiones que se apoyan a ideas claras, pero no adecuadas para justificar la conclusión que quiere llegar.
Esta se puede encontrar 8 tipos de falacia. La primera falacia es por la falacia ad hominem, que es un tipo de falacia, lo que hace es atacar de manera personal y directa para invalidar su argumento en vez de cuestionar los argumentos de la otra persona. Es decir, aquí se niega lo que diga la otra persona, pero de modo verbal. A diferencia de la falacia que vamos a ver a continuación, que es la falacia ad vocabulum, esta busca conclusiones mediante el uso de amenaza o la fuerza. Es decir, aquí se utiliza, puede ser incluso la fuerza bruta, como pueden ver en el siguiente ejemplo. Por falacia ad populum se entiende que son la apelación de la mayoría, es decir, son argumentos que buscan seducir a la persona. Es decir, aquí estas opiniones no, no intentan así buscar una justificación, solo se ejerce mediante una simple expresión, como por ejemplo pueden ver aquí en el ejemplo que dice, los videojuegos causan violencia. Yo cocinando un pastel. Es decir, aquí no buscan clasificar en que son juegos violentos o juegos no violentos. Por falacia ad veracundia, entendemos que se define un argumento apelado a la autoridad o prestigio de la persona que la sostiene, sin importar las razones lo que lo justifiquen. Es decir, quien tenga mayor superioridad siempre va a tener la razón antes de quien no tenga. Por falacia del misericordium, ante esta falta de argumentos se apela a la compasión en búsqueda de misericordia o conmisericoración o simpatía, que puede llegar a sentir con respecto a las personas que padecen injustamente una carencia. Es por ejemplo cuando suben, digamos, unas personas en el bus y les preguntan que colaboren para esto porque yo tengo que operarme, ¿no? O tengo que comprar pastillas y uno no sabe si lo que están diciendo es verdad o falso. Eso puede ser el ejemplo de aquí. Bien, por falacia del ad ignorantium se entiende que es un argumento que apela a la falta de información como premisa, pues define la veracidad o la falsa de una idea, porque no se puede demostrar lo contrario. Bien, por la siguiente falacia tenemos la falacia del equívoco. Esta consiste en tomar un vocablo en dos sentidos, es decir, una palabra puede ser sonar en dos diferencias, como por ejemplo podemos encontrar un ejemplo podríamos encontrar, bueno, aquí en Ecuador la más fácil de encontrar es tusa. Tal vez ustedes saben qué significa tusa, ¿o no? ¿Saben o no saben? Dependiendo del contexto, puede decirse que tú estás referido a quien naciera, podemos llamar a lo que es lo que es la tusa al maíz, cuando se desgrana, pues De entonces ley, en otras ocasiones puede referirse al excremento al miembro masculino. de ley. Eso podría decirse, por ejemplo, eso es algo que no tiene dos sentidos. Bien, por la falta de división, este consiste en inferir algo que es verdadero acerca de una o varias de las partes que lo compone, de un todo porque es verdadero acerca del compuesto del que forma parte. Es decir, como podrán ver en el ejemplo, uno puede decir que la Juventus es el mejor equipo porque está el bicho, pero eso no puede él ser solo el mejor jugador, pero sin embargo el equipo puede no ser el mejor. Eso es una falacia de división. Siempre se deja al lado y se toma algo que es verdadero. Ahora, ya que sabemos las falacias, ahora vamos a ver lo que son las paradojas. Bien, paradoja puede entenderse como un hecho o frase que desafía al sentido común. Consiste en el uso de expresiones que encierra una contradicción a pesar de las condiciones contrarias,
los hechos representados resultan válidos o reales o verosímiles. En este tipo de paradojas podemos encontrar como la paradoja de Aquiles, que consiste en que Aquiles no le puede ganar a una tortuga. Es decir, cada vez que Aquiles intenta recorrer 100 metros en 10 segundos, la tortuga se desplaza en un segundo. Es decir, esta falacia hace o se puede entender que aquí, perdón, paradoja, se puede entender que aquí Aquiles no podrá llegar a alcanzar a una tortuga, ya que la tortuga cada vez que se desplaza, Aquiles se desplaza según el recorrido que la tortuga hace en un segundo. Pero es algo así, podrían entender. Sí, sí me comprende. ¿Alguna duda? Pero la tortuga no sería más grande que el mono. No, 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 espera. Esta falacia, perdón, paradoja, es demostrar que el movimiento no existe, que todas las distancias son infinitas porque no existe el tiempo. Es decir, aquí lo que nos da a entender que si aquí les podría llegar en 10, en 100 metros a, ¿cómo decir?, alcanzar a la tortuga que está digamos, recorrida digamos, a una distancia de 100 metros. Es decir, Aquiles, mientras Aquiles está en un punto, pongamos en cuenta, punto A, que es Aquiles, y en el punto B es la tortuga. Aquí, entre la diferencia que está Aquiles y la tortuga son 100 metros. Pero lo que nos da a entender con esta paradoja es que Aquiles en esos 100 metros que él va a recorrer en 10 segundos no podrán porque la tortuga ha desplazado. Es decir, si la tortuga no se moviera, Aquiles le podría alcanzar, pero sin embargo esta tortuga se va desplazando. Ya llegan a entender. Esta es igual como más o menos como la paradoja del arquero, que según dicen que la flecha sale del arco, ocupa uno un momento o posición específica porque permanece en reposo. Es decir, aquí no va a girar, no hay un movimiento que pueda hacer que la flecha no recorra. Algo así es más podríamos entender. Por la falacia del Buridán, que esta fue creada principalmente por Aristóteles, que ejemplifica el pensamiento ante una decisión con opciones equilibradas o demasiado balanceadas. Es, por ejemplo, aquí, como podemos ver, esta es la de la yegua, en donde se coloca dos henos, es decir, dos fajos de heno del mismo tamaño. Aquí, en esta paradoja, nos da a entender que aquí la yegua se muere de hambre debido a que ella no sabe a cuál de los dos henos podrá comer, es decir, no tiene una decisión ante esta. Y por último tenemos la paradoja de Rousseau, que esta hace la imaginación de que digamos en un pueblo hay un barbero, pero este es el único barbero del pueblo, en el cual él afeita a todo hombre que tenga barba, solo a los que tienen barba. Pero aquí lo que nos da a entender en esta paradoja es quién le corta la barba al barbero. Es decir, si el barbero solo afeita únicamente los hombres que no se pueden afeitar a sí mismo, pero tienen barba, es decir, aquí es una contradicción y una paradoja. Es llegar hasta un infinito. Ya. Ahora ya creo que tienen más claro de qué tratan. ¿Alguna duda? Hasta el momento Se le está no, trabando, compañerito. ¿Alguna duda, Carito? decía que no tengo dudas. No, no, yo ¿Seguro? tampoco no tengo dudas, sí me ha Bien. quedado claro. Con todo ello, ahora les voy a presentar cuál es el siguiente trabajo que me gustaría que ustedes resuelvan.
Bien, aquí en el Flipple va a estar cargado unos 5 ejemplos, así también material complementario que ustedes podrán observar y que si necesitan. Pero la tarea de hoy consiste en que ustedes resuelvan estos 5 ejemplos, pero quiero que identifique qué tipo de falacia es, si es formal, informal, si esta pertenece al pericunium o ad hominem. Ustedes tienen que aquí indicarme qué tipo de falacia es y también resaltar en dónde encuentra esa falacia. ¿Queda claro? Tienen ustedes Sí, 20 minutos para resolver este ejemplo. ¿Listo? sí. Muy bien. Y luego de que resuelvan el ejemplo, van a exponer ustedes de por qué creen que digamos los ejemplos, por qué creen que el primer ejemplo es una falacia formal o informal. Quiero saber así con argumentos. Aquí voy a dejar la rúbrica para evaluarlos. Y al final de la clase vamos a realizar un quiz sobre lo de hoy. ¿Ya? ¿Están comprendidos? ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Muy bien. ¿Ya resolvieron los ejemplos? Sí, profe. Ya. A ver. Inicie, Carito. ¿Me puede decir qué ejemplo tiene? Con el primer ejemplo, ¿qué tipo de falacia encontró? Carito, ¿me escucha? Mande, profe. Ya, ¿me puede decir qué tipo de falacia encontró? ¿O pertenece el primer ejemplo? Tengo la segunda, profe. Y el primero, ¿quién tiene? ¿Tiene usted, Panchito? Estaba difícil el primero. El Porque, primero no lo entendí bien. Entiende la tercera. Está analizando la tercera. ¿por qué no pudieron resolver? Que estaba difícil. Ah, puede que sí. Estaba confuso. Ah, muy bien. Bien, podríamos decir que la primera falacia es una falacia continua. ¿Saben por qué? No, muy bien. ¿Será porque el profesor aprobó a todos los estudiantes sin tomar en cuenta las notas? Me ha dicho, esta es una falacia continua o división. Y tiene razón, porque aquí el profesor no tomó las notas de todos, solo calificó y puso buena nota a todo mundo. Bien, la segunda falacia, ¿quién tiene? ¿Quién tenía la segunda falacia? Creo que escuché a Carito, ¿o no? ¿Qué pasó? No, profe. Yo tengo que es la falacia del antecedente, pero no sé. Está bien. ¿Y por qué cree que es esa falacia? Porque se basa en un hecho que pasó. A ver, ¿qué decía el segundo ejemplo? ¿Puede decirme? A juicio de Immanuel Kant, cuanto la razón hace psicología racional, se especula sobre la existencia y las propiedades del alma. Produce el tipo de argumentos falaces llamados paralogismos o silogismos aparentes, lo que en realidad no hay término medio. Kant estableció cuatro paralogismos básicos en la psicología racional, de los que nosotros vamos a analizar el tercero. Oh, ya.
Muy bien. ¿Saben por qué es esta es una falacia? ¿Saben por qué creen? No, Porque primero el término identidad numérica es equívoco, porque en la premisa mayor tiene un significado y en la premisa menor tiene otro. Por consiguiente, en ese silogismo no hay término medio, sino que en realidad termina cuatro términos distintos. ¿Ok? sí, Ya. profe. Por la tercera falacia, ¿quién tiene? Yo, profe. Ya, ¿me puede decir? Eh, Creo que es una falacia ad hominem, porque en este ejemplo nos muestra que una estudiante fuma y el profesor le intenta decir que esto está mal y, y a pesar de que ella sabe que el profesor tiene razón, le dice que está equivocado y que es mentira y a pesar de eso sigue fumando. Y eso podría Exacto, decir. exacto. Ella aquí busca decir, invalidar los argumentos que tiene la otra persona. Muy bien. Ahora que ya sabemos, vamos a realizar el siguiente quiz, que me gustaría que todos estén ahí dentro. Ya. ¿Es la última carpeta, profe? Es la primerita, amigo. Ah, sí, ya vi. Vamos a jugar. Y voy a... Muy bien, ya mismo se carga el código. ¿Pueden ver el código? Aquí está. Vamos, estoy esperando. Profe, ¿tengo jugador contra jugador o es de equipo contra equipo? Jugador contra jugador. Ya. Profe, a mí no me carga. ¿Qué sucede? ¿Qué pasó? A ver, ya les voy a... A ver, ya les voy a pasarle el link. Ya, no sé si les llegaría. Profe, ¿me mandó al WhatsApp o al chat? Mandé ahí en el chat, no sé si les llegó o creo que está mi internet mal. No, no nos ha llegado. Listo, ahí está en el chat. Ya creo que les llegó. Ya. Ya pueden entrar. Ponemos en Show Answers. Sí. Y ya les envío también el... Creo que ya les llegó.
tendríamos bien, bien chicos, ahora vamos a empezar contestando. ¿Qué es una falacia? Bien, muy bien. Es un razonamiento engañoso o erróneo, pero que pretende ser convincente. Muy bien. Por lo siguiente, una falacia formal es un argumento que no respeta la forma válida del razonamiento, verdadero o falso. Están iguales. La siguiente, ¿cuál de estos ejemplos es una afirmación del consecuente? Si un estornudo tengo gripe, si no estornudo no tengo gripe. Si no hay nubes en el cielo, está despejado. Hay nubes en el cielo, está despejado. María estudia, sacará buena nota. No tiene buena nota, María no estudió. Si llueve, el suelo se moja. Está mojada el suelo, por lo tanto llueve. Es el cuadradito. ¿Cuál de estos ejemplos es una negación del antecedente? Si no hay nubes, entonces está lloviendo. Hay nubes, está lloviendo. María estudia, sacará buena nota. No tiene buena nota, María no estudia. Si Max almuerza, no tendrá almuerzo. Hambre, perdón. Max no almuerza, entonces tiene hambre. Si usa gorra, hace sol. Si no usa, no habrá sol. ¿Qué pasa, Carito? Ver, una falacia informal es una expresión que apoya la idea claras para justificar la conclusión a la que se quiere llegar, verdadero o falso. La siguiente, ¿cuál de estos dos ejemplos es una falacia ad hominem? Si viste es formal, tiene razón, sí. El COVID no existe, es verdad. Los unicornios existen, estás loco. Fumar da cáncer, tienes razón. Sanchito está. ¿Qué es la falacia ad ignorantium? ¿Qué es? Argumento que apela a la falta de información como premisa. Una persona que apela a la autoridad o prestigio de la persona define la veracidad o falsedad porque se ha podido demostrar. Muy bien, y la falacia ad vocalium busca una conclusión mediante el uso de amenaza, fuerza o miedo, verdadero o falso. Siguiente. En el siguiente ejemplo seleccione la siguiente afirmación si es verdadero o falso y válido do. Esta tiene dos respuestas. Todo cuerpo celeste es parte del espacio. La Tierra es un cuerpo celeste, por lo tanto la Tierra es parte del espacio. Y en la siguiente ejemplo seleccione
la siguiente afirmación a sí mismo. 2 respuestas. Los seres mitológicos no son reales. Las hadas son reales, seres mitológicos, perdón. Por lo tanto, son reales. Y por última, tenemos una paradoja, perdón, es un hecho, frase que consiste en una contradicción, verdadero o falso. Muy bien, Carito quedó primero. Bien, chicos, con eso hemos completado la clase. Espero que le quedó todo claro. ¿Alguna duda, algo antes de finalizar? ¿Alguna No, duda que profe, tengan? todo está claro. Muy bien, Todo chicos. está claro. Entonces eso sería todo. Muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver.